Jeremiah 18:18. Y dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, It says, but if those people would convert of their wickedness, contra la cual hablé, by which I have spoken, yo me arrepentiré, dice I will repent. Nakam, dice la palabra nuevamente, Nakam in the del Hebrew, mal que había pensado hacerles. of the evil that I had planned to do, or the severity. Ahora, esto no contradice, como vuelvo a repetir, And once again, this cannot contradict la doctrina de la inmutabilidad de Dios. the doctrine of the immutability of God. O sea, la ley incambiable In de other Dios, words, the laws which cannot be changed by que God, es su misericordia, which He is merciful, es hacia is aquellos towards those que lo aman y lo obedecen, that love Him and are obedient, y sus juicios hacia a quienes and His judgments towards lo desobedecen. those who are disobedient. Cualquiera de estas actitudes, hermanos, Any of these attitudes que Dios asuma en determinado momento, that God assumes in determined moments depende del hombre. depends on man. Como lo dice el apóstol Pablo Like the Apostle Paul says en Romanos 11, in Romans 11 versículo 20 and verse 20 al 23. to 23. Y él dice, And he says, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe estás en pie. Diga, por la fe estoy en say, pie. I stand by my faith. No te ensoberbezcas Notice, si no teme. if he doesn't fear, Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel, because if God didn't he didn't forgive the natural branches, Israel, a ti tampoco te perdonará. then he cannot forgive you either. Mira pues la bondad Look to see the goodness y la severidad de and Dios. the severity of God. La severidad ciertamente para con los que cayeron, Severity with the fallen, pero la bondad para contigo. goodness towards you. Si permaneces en esa bondad, If you remain in this goodness, pues de otra manera tú también serás cortado. otherwise you would be cut off. Y aún ellos, And even they, si no permaneciesen en incredulidad, if they remain in unbelief, serán injertados, they will be cast away. cut pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. off. Well, God is powerful enough to do so. Amados, cuando una persona peca, When a person sins, decepciona a Dios. they let God down. Cuando un hijo de Dios peca, decepciona When a a child of Dios. God sins, it lets God down. Como por ejemplo el rey Saúl. Like for example, King Saul. Dios dice que Dios se arrepiente y altera tanto su actitud It says that God repents, como su acción en relación con esas tipo de personas. and his attitude changes towards those type of people. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, 1 Samuel 15, versículo 11 y 23, verse 11 through 23, dijo estas he palabras: said these words, me pesa. that it's heavy upon him. Y busqué la palabra pesa, And I sought out this word, que tiene que ver con la misma palabra me arrepiento. which is similar to do with repentance. Nakam. Nakam. Dice, me pesa haber puesto It says, por rey a Saúl. it weighs me down that I place Saul as king. Porque dice que se ha vuelto de en pos de mí. En pocas palabras, me dio la espalda. In other words, because Saul turned his back towards Y God no ha cumplido mis and palabras. has not fulfilled my words. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido lo que el Señor nos ha Many mandado a of us are hacer? fulfilling what God has called us to do. Porque como pecado, el 23, como pecado de adivinación es la rebelión, perdón. Because as rebellion is like the sin of sorcery, Y como ídolos e idolatría la obstinación. and obstination as idolatry, Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, dice, you casted out the word of the Lord, Él también te ha desechado he has also casted you para que out, no seas rey. so you would not be king. Ahora vayamos al punto B. So now we're going to point Vimos un poco de lo que es el arrepentimiento de Dios. Ahora veamos con respecto al arrepentimiento del hombre. Now we look towards the repentance of man. Y podemos decir que es And evangélico we can say that it's evangelical. si tiene tres elementos. It has three elements. El arrepentimiento del hombre. The repentance of man. Primero,
Number one, ese arrepentimiento that repentance tiene que ser intelectual. must be intellectual. Por medio de este, Through el pecador llega, dice la Biblia, the intellect, the sinner al conocimiento del comes pecado, to the knowledge of sin. como lo dice Romanos 3:20, Like it says in Romans 3:20. y sus And consecuencias. his consequences. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Look what the Apostle Paul says. ya que por las obras de la ley, By the works of the law, ningún ser humano, no human being, diga ningún ser say humano, no human being, será will justificado be justified delante de él, before him. porque por medio de la ley Because through the law es el conocimiento de pecado. comes the knowledge of sin. Miramos lo intelectual ahí. Do we see the intellect? Número 2, Number two, el segundo elemento tiene que ser emocional, the second must be emotional, que significa que es un pesar genuino which means that it is a genuine heaviness por el pecado. because of sin. Y esto debe ser más profundo que el pesar de haber sido atrapados por la tristeza del mundo. And this has to be deeper than just being saddened by the worries of the world. En cambio, debe ser It should be una tristeza a sadness que es conforme a la voluntad de that is Dios, conforming to the will of God. porque uno ha pecado contra él, Because como dice we've sinned against him. Segunda de Corintios 7:9 Like it says in 2 Corinthians 7:9 al 10. to 10. El tercer elemento The second element, es volicional. it is Volicional, of all que tiene que ver con tu voluntad y propósito. which has to do with the will of purpose ¿En dar qué? En dar un giro, hermano. and giving over a turn ¿Hacia dónde? towards what? ¿Hacia el pecado Towards sin o hacia Dios? or towards God? Es un giro hacia Dios. It's a turn towards Es un God. clamor de corazón de perdón An outcry of repentance, y limpieza, como lo hizo David like David did en el Salmo 51:7 in Psalm 151 and 7, y 10. 51, 7 and 10. Y dice él: purifícame como hisopo, And he said, purify me as hyssop, con hisopo, perdón, with hyssop, y seré limpio. and I will be clean. Lávame Cleanse me, y seré más blanco que la and nieve. I will be whiter than snow. El 10 dice: crea en mí, oh And then Dios, he says in 10, create in me, O un God, corazón limpio a clean heart, y renuévame un espíritu and recto renew a righteous spirit dentro de mí. within me. La importancia, hermano, del The arrepentimiento importance of repentance es que subrayada por Juan el Bautista. underlined by John the Baptist. Dice la palabra que Juan el Bautista fue el que preparó el camino para el Señor The word of God Jesús. says that he prepared the way for the Lord Jesus. ¿Y cuál fue su tema? And what was his theme? ¿Alguien me puede decir cuál fue el somebody tema tell me de what John the de Juan el Baptist- Bautista? Theme was Repentance. arrepentimiento. ¿Qué dice? What did he say? Arrepentidos y He convertidos. said, repent and turn to God. Eso es lo que Juan el Bautista habló. That was his message. Él le decía: arrepentidos He said, repent a los hipócritas, to the hypocrites, a los fariseos, a los saduceos. to the Pharisees and the Y me llama la Sadducees. atención que en Lucas 13:3 It gets my attention that in Luke 3:3, Jesús mismo dijo: he also said, os digo, I tell you, escucha, os digo, I tell you, si no os arrepentís, if you do not repent, todos pereceréis you will all perish igualmente. as well. Los eruditos judíos, Jewish scholars, creían o creen todavía they still believe que el arrepentimiento that repentance es que el pecador abandone is that the sinner would abandon su pecado, his sins, lo saque de sus pensamientos the desires of their thoughts, y resuelva totalmente en su and mente it results in their minds que nunca volverán a cometerlos. that they will never commit their sins again. Hermanos, yo me ponía a pensar, y tal comprensión And with that comprehension del of arrepentimiento repentance, es básicamente coherente con el Antiguo Testamento, basically coherent with the Old Testament, como ya lo hemos visto. like we've seen it.
¿Cómo los hombres de Dios llamaban a un arrepentimiento? How would the men of God call into repentance? El arrepentimiento Repentance siempre implica always implies una vida cambiada, a changed life, renunciando al pecado renouncing sin y hacer lo correcto. and doing the correct. Lo voy a repetir. I'll repeat it. Amigo que me está escuchando, Friend that's watching, hermano que me está escuchando, friend that's watching, porque no creamos, hermanos, brother, we cannot por think favor, please, que porque ya tenemos al that Espíritu because we have the Santo Holy Spirit, y que nos guía a toda verdad y a toda guides justicia, us to all truth and righteousness, que usted y yo estamos exentos de no you and I pecar. are exempt from sin. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento I'll repeat, repentance siempre implica una vida cambiada, always implies a changed life, renunciando al pecado renouncing sin, y hacer todo lo correcto que el Señor nos doing manda. all the correct that God calls us to do. ¿Por qué? Why? Porque dichos frutos Because those fruits se ven are seen siempre en la Biblia always within the Bible como un comportamiento manifestado, as a manifested behavior, como lo dijo el mismo Jesús like Jesus said it himself en Mateo 7:20, in Matthew 7:20. que dijo: What did he say? por su oración los conocerán, You will know them by their prayers. por la palabra los You conocerán. will know them by their preaching. Que esto es muy importante, hermano. Esto es lo más importante, la palabra. Most important, the word. Él dijo: por los frutos los van a By their conocer. fruits they will be known. Por lo tanto, Therefore, consideremos, hermanos, algunos de estos frutos de arrepentimiento consider these fruits of repentance. y vayamos a nuestro primer punto. Let us go to our first point. Con ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de poner estos puntos. We're going to try to do these together. Y el punto número 1, si quiere escribir, para aquellos que escriben, Point number one es que el arrepentimiento is that repentance da como resultado bears as a result un verdadero aborrecimiento por el pecado. true hate towards sin. Lo voy a repetir. I'll repeat it. El arrepentimiento da como resultado True repentance gives a result a un verdadero aborrecimiento por el pecado. of true hate towards sin. El fruto del arrepentimiento bíblico The fruit of biblical repentance en nuestra vida in our lives, es un verdadero aborrecimiento por el pecado. true hate towards sin. Y este aborrecimiento, This hate hermano, no es solamente contra algunos pecados, not just towards certain sins, como muchos a veces like decimos some of us y say, toleramos el pecado. we tolerate. Decimos que ciertas cositas no son We pecados, say certain things are not sin. pero saber hacer lo bueno But to know to do the good y no and hacerlo not do that good es agradable a Dios. is pleasing to God. ¿Es que? Es pecado. Sin. Así tan sencillamente. As simple as that. Entonces este aborrecimiento es como, es no solamente con algunos pecados, So this hate is not just towards any es sin, por todo pecado, hermano. it's sins in general. Y particularmente por la raíz misma, Particularly through the root que es la obstinación. of this obstination. Ezequiel habla en el capítulo 14, Ezekiel speaks in chapter 14, versículo 6. verse 6. Dice: así dice Jehová el Señor: It says, this is what the Lord says. convertíos Convert y volveos de vuestros ídolos and turn from your idols. y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Separate your face from all abominations. Hacemos esto con un aborrecimiento de ídolos o por dichos pecados Do this because of so-said sin y un desprecio, hermano, and rejection por nosotros mismos, for ourselves. como lo dice Ezequiel, As Ezekiel says, ahí mismo en el capítulo 20 y versículo there 43. in chapter 20 and 43, Y os aborreceréis, a vosotros mismos you will hate yourself a causa de todos vuestros pecados que cometiereis. because of the own sins that you have committed. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando pecan? How many of you are happy when you sin? ¿Cuántos de ustedes hacen un party cuando How many of pecan? you party when you sin? ¿Cómo se siente usted, hermano? How do you feel when you sin? ¿Cómo se siente cuando el Espíritu How Santo do you feel when the Holy le Spirit da la convicción que usted hizo mal, gives you conviction that you've que done wrong, usted pecó? that you sin? Creo que usted mismo se aborrece, usted mismo se siente de una manera como basura, no sé cómo describirlo. Yo me siento así. You don't like yourself. It's just that you feel good. Cuando usted peca y usted sabe que hizo mal And you know that y you did usted wrong. sabe que el Espíritu Santo le dijo: hiciste mal You con know lo the que Holy hiciste. Spirit says that you've done wrong. Fijémonos bien, hermanos.
we have to notice, brethren, el cambio de parecer in the change que Dios requiere de that God nosotros. requires from us. Ese cambio That change de parecer que complace a Dios that pleases God. es un aborrecimiento It's a hate por el pecado. for sin Por el pecado como pecado contra Dios. because we've sinned against God. Por lo tanto, Therefore, yo quiero hacerte esta pregunta en esta mañana. I want to ask you this question. ¿Tenemos tú y yo Do you and I, un aborrecimiento así por el pecado do we have this hate towards como sin hijos de Dios? as God's children? ¿O toleramos lo que nos conviene? Or do we tolerate what's convenient? Hago esa pregunta en esta mañana. I ask this question. Si esto es lo contrario, hermanos, This is the contrary. entonces tenemos que decirle al Señor And we got to tell the Lord, que nos examine, examine us, que examine nuestro corazón, examine our heart. como lo hizo David. Like David said, Si no hemos dado esos frutos we don't bear these fruits. del arrepentimiento bíblico Biblical repentance, que el Señor demanda de the nosotros. Lord demands from us. El apóstol Pablo lo puso sencillamente así: The Apostle Paul said it this way. examinaos vosotros mismos He said, examine yourself y miren si están en la fe, to see whether or not you're in the faith. porque el que es hijo de Dios Because the child of no God, es que no va a pecar, it's not that you won't no sin, es que porque todavía esa naturaleza está en because that nosotros, nature's still in us. pero ya no lo hacemos para But deleitarnos, now we hermano. don't do it for a delight. Si todavía lo hacemos, For as a delight, and we still do it. pues pidámosle al Señor que nos Ask the Lord que realmente examine nuestro to corazón. truly examine our hearts. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? How many of you are receiving on this morning? Perdóneme que la palabra de esta mañana no es una palabra que tal vez usted estaba esperando, Maybe the word is not a word you were pero esto es algo que el Señor ha estado lidiando en mi corazón. Es un peso en mi corazón. It's a weight on my heart. Y esto nos lleva al segundo punto. And this takes us to the second pointer, Y es que el arrepentimiento da como resultado is that repentance gives a result a un gran pesar santo por el pecado. of a great, a holy heaviness towards sin. El fruto del arrepentimiento bíblico The fruit of biblical repentance nos debería dar una tristeza o una gran tristeza should sadden us, santa por el pecado. a holy sadness. El apóstol Pablo lo dijo en 2 de Corintios 7 del 9 al 10. He said it in 2 Corinthians 7, 9 through 10. Ahora me gozo, Now I rejoice, no porque hayáis sido contristados, dice el apóstol not Pablo, because you've been saddened, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, because you were saddened unto repentance. porque habéis sido contristados según Dios. Because you have been saddened according to the will of God. Ponga atención, por favor, para que ninguna pérdida, dice, So that no loss padeceréis por vuestra parte. you would go through for yourself. Y el versículo 10 dice: Verse 10. porque la tristeza es según Dios, o que es según Dios, The sadness according to God produce un arrepentimiento para salvación, produces a repentance for salvation. de que no hay que arrepentirse. That there is no that you should repent. Pero la tristeza del The mundo sadness of the world produce un arrepentimiento para muerte. produces a repentance until death. ¿Se está dando cuenta? Are you realizing here? ¿Y cuál es esta gran tristeza del mundo, hermano Marvin, en esta mañana? What is the conviction of the world? Y es por haber despreciado a Dios, The sadness of having rejected God. a un Dios lleno de gracia y de God, misericordia, full of grace and of mercy. y esa tristeza de That muerte sadness of death, por habernos rebelado contra su voluntad, we have rebelled against His will, contra su autoridad, authority, y por haber sido indiferentes a su gloria, being indifferent towards His glory, que es manifestada ahora a través de su Hijo Cristo Jesús. which is manifested now through Jesus Christ. Fue un gran pesar como este lo que causó que Pedro en ese entonces What caused Peter in his time saliera to flee y llorara amargamente, dice la Biblia, and weep bitterly. por haber negado a He had Jesús, denied Jesus. por haber negado a su He maestro. had denied the teacher. Mateo 26:75 Matthew 26 dice que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús that Peter remembered the words of Jesus que le había dicho:
that had said, Pedro, Peter, antes que cante el gallo, before the rooster crows, me negarás 3 you veces. will deny me 3 times. Y saliendo fuera, dice, And he went out. lloró amargamente. He wept bitterly. Pero yo sé que usted ahorita, muchos, por ejemplo, y yo sé que al pastor también le han preguntado, Pastor David, a mí, muchos han debatido y me han dicho, hermano Marvin, pero Judas se arrepintió. Many have said probably Judas repented. Judas se arrepintió. Judas, he did repent. Y dice que, y desesperado, dice la Biblia, por haber traicionado al maestro, por haber traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. Y dice que llegó donde los sacerdotes y les dijo, yo he pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Está reconociendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo he pecado, dijo él. I have sinned. O sea que él reconoció He recognized y se arrepintió también de haber entregado sangre inocente. of betraying innocent blood. Le doy otro ejemplo en el Viejo Testamento. I'll give you another example. Dice la Biblia The Bible says en Éxodo 9:27 in Exodus que el faraón también se arrepintió in 9:7 that Pharaoh repented, de haber hecho lo que estaba haciendo con el pueblo de Dios. doing what También le doy otro ejemplo. También dice la Biblia en Números 22:34 2:34 que Balaam, that Balaam, Balaam dice que también admitió su pecado al ángel de Jehová. El ángel de Jehová en esta, pues muchos eruditos dicen que era el mismo Cristo. the angel of the Lord, which was himself, Dice que él admitió su pecado. ¿Se acuerda también del codicioso de Acam? Aquel que dice que entró el anatema al campamento. ¿Se acuerda? Manto babilónico. says that he took a mantle from Babylonia. Se robó también 200 piezas de ciclos de plata, dice la Biblia. He took 200 coins, silver coins. Y dice que se llevó un trozo así también de oro puro. He also found some gold. La codicia del tipo. Covetousness of man. Dice que también él admitió su pecado He admitted his sin. delante de Josué. En Josué 7:20. 7:20. Saúl, acabamos de hablar de Saúl. Saul, Dice que él, pues, poco sincero también confesó el suyo. Saúl también confesó su pecado. Amén. Ahora, yo quiero explicarles la gran diferencia now I want to explain de todos estos hombres versus Pedro. of all these men versus Peter. Todos esos hombres These men aparentemente reconocieron su pecado, apparently recognized their sin, pero ninguno de ellos se arrepintió. but none of them repented. Voy a volver a decirlo. Todos ellos reconocieron su pecado, All these men recognized their sin, pero ninguno de ellos se but arrepintió. none of them repented. Todos estos hombres experimentaron lo que el apóstol Pablo acaba de decir en 2 de Corintios 7. All these men experienced in 2 Corinthians 7, 9, and 10. Ellos experimentaron la tristeza del mundo. Experienced the sadness of the world ¿Se da cuenta? Que produce muerte. that produces death. Y en vez de la tristeza que es según Dios, Instead of the sadness that's according to God, que produce un fruto genuino de arrepentimiento. produces a fruit of genuine repentance. Ese fue el fruto que el apóstol Pedro tuvo, hermanos. That was the fruit that he had. Amén. ¿Ya entendió bien? You understand? Así que cuando le digan eso, pues ahí está la respuesta. El apóstol Pablo la da. Well, there's the answer. The apostle gives it. La tristeza del mundo que produce muerte, The sadness of the world, which pero la produces tristeza death. de Dios que produce The arrepentimiento sadness of God, which es totalmente diferente. produces repentance. Ese arrepentimiento es la que causa que nosotros It's the one that causes us lloremos amargamente to weep bitterly por nuestros pecados, because of our sin, porque son contra Dios. because they're against God. Y nos vemos obligados a clamar como David clamó, And then we're obligated to cry out as David. porque yo reconozco mis I rebeliones recognize my rebellion. y mi pecado está siempre My sin is always delante de mí. before me. Creo contra ti, dice David, Against you, says no David, contra el pastor, against the pastor, no contra su or hermano, your brethren, no contra su jefe, or your boss,
No contra nadie, hermano. None of that. Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, Fight is not against sino flesh es and contra blood. algo superior, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Él le dijo: contra ti yo he pecado, He said, I have sinned against you. contra ti solo he pecado Only against you have I sinned. y he hecho And I have made, lo malo I have done delante de tus evil ojos. before your eyes. Hemos realmente sentido este pesar, hermanos, porque nuestros pecados son contra Dios. Have we ever felt this because we're sinning against God? Este fruto de arrepentimiento, hermano, bíblico, This fruit of repentance, which is biblical, es el que nos causa is the one que that causes us crucifiquemos to crucify la carne, dice la Biblia, flesh, says the Bible, con sus pasiones with its passion y deseos, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas and 5:24. its desires, like it said in Galatians 5:24. Y que sigamos a Dios a través de Cristo con todo Let corazón. us follow God through Christ wholeheartedly. Pablo dijo: yo he decidido seguir a Cristo. Paul said, I have decided Para to mí follow el Christ. morir es que, para mí Cristo es la me, esperanza Christ is the hope de la vida. of life. Para mí el vivir es For Cristo me to live is Christ. y el morir es ganancia. Dejando atrás, dijo Pablo, Leaving behind, hermano, dejando atrás todo pecado, leaving behind all sin, dejando atrás todo problema sentimental, every sentiment and every problem, dejando atrás toda traición, hermano, all treason behind us, todo aquello que te han hecho. everything that's been done. Dejémoslo atrás y prosigamos hacia adelante, poniendo nuestros ojos Fixing our eyes en el autor y consumador the author and consumer de la fe, of the faith, en el autor y consumador de nuestra salvación, que se llama Cristo, al cual le damos toda honra y toda gloria en esta mañana. Dáselo fuerte. Esto nos lleva a un tercer punto, This takes us to the third point. y es que el arrepentimiento da como resultado la confesión de nuestros pecados. And it's that repentance gives the confession of our sins. El fruto del arrepentimiento es la confesión de nuestros pecados. Fruit of repentance is the confession of our sins. Hermano, pero ¿cuántas veces yo tengo que confesar mis How many times pecados? should I confess my sins? ¿Acaso me tengo que ir a dar una cola para estar confesándome con el pastor David cada rato? Do I have to confess myself with the pastor all the time? ¿Que acaso Jesús no murió por mis pecados y ya se los llevó todos? Didn't Jesus already die for my sins? Miren lo que dice Proverbios 28:13. But Proverbs 28 and 13 El que encumbre sus says pecados that he who hides his sins no prosperará, will not prosper, pero más el que los confiesa but he who confesses them, y se aparta, hermanos, separates himself, alcanzará misericordia. will reach mercy. Ahora la clave está aquí. Now the key is here. No es solamente confesar It's not algo. just to confess. Tú puedes confesar algo You can confess y something, seguir haciendo lo que estás haciendo. continue doing what you're doing. Ahora, cuando tú confiesas Now when you confess, y te apartas, you separate, entonces ahí sí dice la palabra que vas a alcanzar misericordia. then the word says you will reach mercy. Alguien dice amén. Somebody say amen. Claro que tiene que haber el fruto de confesar en nuestra vida, hermanos. Of course there needs to be the fruit of confession. No debemos esconder nada. We shouldn't hide anything. Porque yo le pregunto a usted, I ask you, ¿puede usted y yo esconderle algo a Dios? can we hide anything from God? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo David. Where will I flee from your presence? David said it. Si me meto debajo de una roca o de una piedra, tú estás ahí. If I hide behind or under a stone, you were there. Y para resumirlo, si bajo e incluso hasta el Seol, tú estás ahí. If I go to Sheol, well, you're there. Dice que los ojos de Dios contemplan It says that the eyes of the Lord, they see all, toda la tierra. all of the land. No podemos esconder nada. We can't hide anything. A nuestro prójimo le podemos esconder. Maybe we can hide from each other, A nuestras esposas le podemos esconder que andamos haciendo algo indebido. or our husbands. A nuestros esposos le podemos esconder que estamos haciendo algo indebido. We can hide that we're doing A nuestro jefe, our boss. a nuestros pastores le podemos esconder cualquier Pastors, cosa. we can hide all these things. Pero a Dios no le podemos To esconder God, nada. you can't hide anything Porque Él está en todo, hermano. because He is everywhere. Usted y yo sabemos que es nuestra You tendencia and I know it's our tendency
Es nuestra naturaleza our nature, de negar to deny, directa o indirectamente directly or indirectly, nuestros our pecados. sins. Y no me diga que no, por favor, no levante su mano. Don't raise your hand, don't tell me no. Todos somos guilty of that. We're all guilty of it. Todos en algún momento, At any given moment, directa o indirectamente, negamos que hemos pecado. directly or indirectly, we deny sin. Por eso el apóstol Pablo dijo, por cuanto todos han The pecado, Apostle Paul said, for all have estamos sinned, destituidos de la and we gloria de are Dios. separated from the glory of God. En algún momento hemos negado que hemos At any hecho moment algo we've denied it. y nos justificamos por ese pecado. Justify ourselves because of that sin. Pero cuando el Espíritu Santo But obra when the Holy Spirit works en nuestra alma in our soul, y saca a la luz He brings out to light nuestros pecados, sins, tenemos que reconocerlos, hermanos, delante de Él. recognize them before Him. Cuando la gracia, o sea, irresistible de The Dios irresistible grace of toca tu God corazón, touches your heart conmueve tus entrañas, and moves even conmueve your belly, tus huesos, even your bones, tus tuétanos, todo. everything. Cuando la palabra te expone tu The corazón, word reveals tú your no heart. puedes esconder nada delante de Dios, porque Él ha producido ese querer como el hacer por su buena voluntad en tu corazón, para que tú declares y digas, Señor, yo he pecado contra ti, perdóname, Padre, levántame, Señor, restáurame, papá. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Si el arrepentimiento bíblico no está obrando en nuestro corazón If biblical repentance is not working in our hearts, y no encontramos alivio, and we don't find cualquier problema, for any problem, tenemos que pedirle al Señor que nos examine. ask the Lord to examine us. El mismo David declara en el Salmo 32, 3 y 4. David declared in Psalm 32 and 4, Y dijo las palabras siguientes: mientras callé, and he said, while I was silent, se envejecieron mis huesos my bones became old, y mi gemir todo el día, and I would groan all day, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano. ¿Se da cuenta? because day and night your hand was upon me. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, dice David. Y esto quiere decir This means que la confesión de nuestros the pecados, confession of our sins hecha de todo corazón, wholeheartedly es lo único is the only thing que puede darnos paz con that Dios can give us peace with en God Cristo in Jesús. Christ. Y amigo y hermano que me está escuchando y que me está viendo en esta mañana, And brother and sister that's hearing me this morning, esto continuará this will continue en nuestra vida hasta que lleguemos a la gloria. until we reach glory. Porque dijo Pablo Because Paul que said la obra santificadora that the sanctifying que el work Señor ha empezado en the ti, Lord has started in Él you, está trabajando. He is working it. Él la va a terminar, He hermano, will finish hasta it que venga Cristo until Christ y returns, nos lleve en su gloria. takes us in His glory. Amén. Por eso en primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, That's why John 1 and 9, dijo Jesús, o dijo el apóstol Juan, que entremos al trono de la gracia. Cuando entramos al trono de la gracia, ¿qué es lo que hacemos? Dice, si confesamos nuestros if pecados, we confess our sins, Él es fiel y justo He is faithful and righteous para perdonar to nuestros forgive our pecados. sins ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all wickedness. Esa es la garantía That is the guarantee que hoy en día usted y yo podemos entrar al trono de la that gracia can take us to the throne of grace por mérito de Jesucristo, through the merit of Christ para encontrar gracia y misericordia. to find mercy and grace. Cuando venimos y le decimos, Señor, me arrepiento When we come and we say, Lord, I repent por lo que he hecho. for what I have done. Y esto nos lleva al cuarto punto, And it takes us to the fourth. y es que el arrepentimiento da como resultado un verdadero volverse del pecado. Is that sin truly makes us turn over from sin. El arrepentimiento bíblico Biblical repentance es un cambio radical is a radical change. en la manera de pensar, Our way hermano, of thinking y en el corazón and in the
heart. que lleva a una transformación Transformation, completa de nuestra vida. a full transformation of our lives. Dijimos que Proverbio dijo que el que encumbre sus pecados It says the one who hides his sin no prosperará, will not prosper. pero el que los confiesa y se He aparta who confesses alcanzará misericordia. will reach mercy. Si yo realmente aborrezco el pecado Truly hate sin como hijo de Dios as children of God, y siento gran pesar por él, and I feel heavy because of entonces yo me voy a apartar de it, él. then I will separate from it. Si yo realmente digo que amo a If Dios, I truly say that I love si yo God, realmente digo que soy un hijo de if I truly Dios, say I'm a child of God, me voy a alejar I will separate de las cosas from the things que no me that convienen, are not convenient. de las cosas que no edifica mi alma, mi espíritu, de las cosas The things que me está parando que crezca that are espiritualmente como stopping Dios me from quiere growing que crezca. spiritually. Entonces deberíamos de tomar en serio So we should take lo que dijo el profeta Isaías what the prophet Isaiah said, 55:7. 55 and 7. Él dijo estas palabras: He said these words, deje el impío su camino, that he, deje el impío su camino that the pagan in his way, y el hombre inicuo sus pensamientos, the wicked man in his thoughts, y vuélvase, and turn to que God, haga un cambio and let there be a change en su vida in their lives, y vuélvase a Jehová, and turn to God, y cual tendrá de él misericordia, mercy, y al Dios nuestro, and our God, el cual será amplio en perdonar. he will forgive. Esa es la diferencia, hermano, de todas las religiones, That's the difference of all the religions. que todas otras religiones y sectas All religions and tienen a cults, un Dios severo, they have a severe God. tienen a un Dios que no They have perdona. a God that doesn't forgive. Pero usted y yo But you and I, tenemos a un Dios que nos we have ama, a God that loves pero us. cuando nos tiene que disciplinar, When he has to discipline también us, nos va a disciplinar porque nos ama. because he loves us. Alguien dice amén. Somebody say amen. Tenemos a un Dios We perdonador. have a forgiving God. Dice la Biblia que 7 veces cae el The justo, Bible says the righteous man falls 7 pero las times, 7 veces las levantará el Señor. but the Lord lifts him up every time. Pero no lo va a levantar para seguir haciendo lo que se le da la He's going gana. to pick you up so you continue doing what you want. Hermano, la gracia no es una licencia para que usted haga lo que usted quiera. It's not a license to do what you want. La tristeza que hoy la gracia la hemos cogido como cualquier cosa. We take grace as something, anything else. Hoy hacemos lo que se nos da la gana, We can do whatever we want. porque decimos que somos salvos, siempre salvos. Tenga cuidado con eso. Holy, holy, holy. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al The Bible says Señor. without holiness, no one will see the Lord. ¿Me escucha? Are you hearing me? Que sin santidad nadie verá al Without Señor. holiness, no one will see the Que Lord. caminemos como Dios quiere que Let caminemos. us walk how God wants us to walk. Y esta mañana And this morning, el Señor, yo no sé si tú me estás viendo, I don't know if you're seeing, está sintonizando ahora mismo, you're watching right pero now. el Espíritu de Dios te habla a través de la palabra y te dice: The Holy Spirit speaks deja de estar fornicando, deja de estar adulterando. Tú que dices que eres hijo mío, You say you're my son. deja de estar amando al dinero, Stop loving money. deja las pasiones juveniles, te dice joven el Señor en esta mañana, Leave the juvenile y passion. vuelve tu corazón hacia mí, Turn your heart towards me. que yo estoy aquí para perdonar I am tus here to pecados forgive your sins. y restaurar tu vida Restore your y life. darte propósito. Give you the purpose. Dale un aplauso al Señor. A hand to the Lord. Y aquí vamos al último punto And we're going to the last pointer here. para concluir. So we Espero que esté recibiendo en esta mañana. Esto es palabra de Dios. this is the word of God. Y el último punto es que el arrepentimiento da como resultado el deseo de justicia y santidad. It says that the repentance gives a desire of righteousness and holiness. Los frutos de un verdadero arrepentimiento, hermano, The fruit of true repentance se verán en el will deseo be seen in the desire de poner en práctica of putting into practice la palabra de Dios en nuestra the vida, word of God in our lives. que nos dice que busquemos la justicia y la santidad. It says, let us seek justice and righteousness. Y el apóstol Pablo declaró en Efesios 4:24, dijo: y vestíos del nuevo hombre. It says in Ephesians 4:24, be reclothed with the new man. Hermanos, usted y yo You and I, estamos vestidos de un nuevo hombre. we are reclothed with the new man. Las vestimentas del viejo hombre ya quedaron atrás, hermano. The wardrobe of the old man is behind us. Por favor, actuemos como tal So entonces. let us act like so. Creado según Dios, dice, We create a God
God en la justicia and righteousness. y en la santidad de la verdad. We're created in the holiness of truth. Y tenemos que ser cuidadosos We must be watchful en ocuparnos de esas buenas obras, hermanos. occupying in these good works. Usted y yo no obramos para salvación, You and I, we don't porque la work for salvación es por gracia. salvation is Es un grace. regalo no merecido. It's an undeserved gift. Pero Tito en 3:8 dice, Titus in 3:11, palabra fiel es esta. 3:8, he says, faithful word is Y en this. estas cosas quiero que insistáis con firmeza, le dice Tito al pueblo, Titus tells the people in these words, I want you to be affirmed, para que los que creen en so that Dios those who believe in God procuren ocuparse en buenas obras, would make sure to do in good works. porque estas son buenas y útiles a los hombres. These are good and useful for man. Esto es para mí, es una de las señales He is one of the signs que distinguen al arrepentimiento genuino. that take us to true repentance. Es el deseo de andar en un nuevo camino que es Cristo Desire to walk in a new path, which is Christ. y de tomar un rumbo diferente Taking a different route del cual andamos en esta vida, by which we hermanos. walk in this life. Hebreos 12:14 dice, Hebrews 12:4. seguid la paz con todos, It says, follow the peace with all. seguid la paz con Follow todos, the way of peace with all. y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. And holiness by which no one will see the Lord. Así que es por la gracia de So it's Dios by the grace of God que anhelemos that we desire procurar, hermanos, estar en paz y en santidad, that we look to be in peace and in holiness. porque Dios, Because God, de un corazón de piedra que teníamos antes, from a heart of stone which we had, lo ha convertido en un corazón de carne. He's turned it into a heart of flesh. Cristo vino, dice la palabra, Christ came para salvar a su to pueblo save His people de sus pecados, of His sins. en los cuales estábamos usted y yo, And we were there, y toda persona que me está viendo. and everyone who is watching. En que esta mañana el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. This morning the Holy Spirit has spoken to Yo your no sé heart. si o tal vez tú no te identificas con nada de esto. I don't know if maybe you don't identify. Deja que el Espíritu Santo realmente cabe hondo en tu corazón. Let the Holy Spirit dig deep in your heart. Y pregúntale, Señor, y dile como David dijo, Señor, examina mi corazón. As David said, say, Lord, examine my heart. Y realmente mira si hay en él camino de perversidad. Truly see if there's a way of perversion within me. Y si lo hay, And if there is, no es el final todavía, hermano. it's not the end. Todavía hay esperanza. There's still hope. Todavía la gracia salvadora está Still the vigente saving grace. Which en is esta today. mañana. En esta mañana me quiero despedir de Facebook. This morning I want to say, Y es mi oración it's my prayer que tú que estás ahora mismo, that you that right no now, sé cuál es tu posición, I don't know what your position no sé is, cuál es tu problema, tu situación que estás pasando, situation you're going through, pero te quiero decir but I want to tell you que Cristo that Christ puede perdonar tus can pecados forgive your sins. y te quiere dar vida He wants eterna. to give you eternal life. Quiere escribir tu nombre en el libro de la To write vida your name in the book of life. para nunca borrarlo. To never erase it. Bendecimos a toda persona que nos ha visto en Facebook en esta mañana. Y en esta mañana quiero hablarle a la iglesia. Now this morning I want to speak to the church. Se pueden poner de pie si son tan... Como vuelvo a repetir, no sé si esta palabra usted la ha cogido. You've taken this word, Lo único que sí le puedo decir que es palabra de Dios. it's the word of God. Porque la palabra de Dios, dice como Hebreos, es como doble espada de doble Like filo. Hebrews, it says that the word of God is a double Que dice que sword, penetra, hermano. penetrates Penetra el alma, the soul, el corazón, the heart, los tuétanos, and los huesos, the bones and ligaments. y discierne nuestras Discerns intenciones. our intentions. Yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo le está ministrando o le ha ministrado en esta mañana o le ha estado ministrando en su Has vida. been ministering to you. Pero yo sí sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando mucho a I mi know vida. that the Holy Spirit has been ministering to Y en esta mañana el altar está abierto. you. This morning the altar